Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde una edición más de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes con mucho cariño, tratando de llevarles las buenas nuevas de Jesucristo, la palabra de Dios para edificar sus hogares. Su servidora Ana Cristina Solís estará con ustedes en esta tarde para reflexionar alguna palabrita que sea de bendición y que edifique a sus familias. Queremos darles las gracias a todos ustedes por ese tiempo que ustedes disponen para aprender, para escuchar la palabra, para edificarse y edificar sus hogares. Ese tiempo, Dios, como dice su palabra, que el que lo busca, Él lo va a galardonar. Así que Dios lo va a galardonar a usted porque está por acá con nosotros, aprendiendo de la palabra, creciendo espiritualmente, para luego llevar la misma a su familia y a las demás personas que le rodean. Les recuerdo que Casa de Bendición es un ministerio que tenemos que se dedica a la reunión. En este momento lo estamos haciendo virtualmente, reunión y formación de personas en lo que es la palabra de Dios, a través de todo lo que es el estudio de la palabra, que día tras día nos reunimos a las 7 de la noche desde nuestras casas y que hemos crecido espiritualmente y deseamos que usted también nos acompañe. Para cualquier información, que si usted quiere unirse a nuestras reuniones de Zoom, puede llamar al 2253-1317 o al 8318-7361 para que pueda, se le pueda enviar el link de las reuniones y usted sea bienvenido a nuestros grupos. Igualmente, si usted quiere utilizar esta plataforma para anunciar sus empresas, sus productos o servicios, puede también comunicarse al 8318-7361. También para obtener citas de consejería o cualquier otra duda, consulta que usted quiera tener respecto a los programas que nosotros transmitimos. Quedo a sus órdenes, cualquier duda o consulta nos puede llamar para que nos podamos reunir por Zoom y que podamos compartir la bendita palabra de Dios cada día. Tenemos reuniones todos los días a las 7 de la noche, los jueves a las 5 de la tarde, asamblea general por Zoom, y a las 7 de la noche asamblea de varones también por Zoom. Muchas gracias una vez más por ese tiempo que usted está destinando al aprendizaje de la palabra
y por estarse uniendo con nosotros. Que Dios le bendiga grandemente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con herencias y tiene que ver con las generaciones futuras que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que herencia de Dios son los hijos. Entonces, nosotros que tenemos hijos de sangre, o bien aquellos que tenemos hijos espirituales, porque tenemos ovejitas que nos siguen y que estamos pastoreando, ellos son nuestros hijos espirituales y esa es una gran herencia y responsabilidad que el Señor nos ha brindado, nos ha dado, al cual nosotros tenemos que dejarle una buena herencia, una buena enseñanza que se pueda transmitir de una generación a otra. El tema que vamos a exponer hoy se llama Mi legado. ¿Qué es eso de mi legado? ¿Verdad? Vamos a ir analizando poquito a poco y vamos a ir a la palabra con algunas citas que nos van a ampliar un poco más la información al respecto. ¿Qué es legado? El término legado hace referencia a lo que una persona decide dejar de testamento a alguien, a alguna otra persona. El legado es la parte más sustancial de los bienes que será heredada a otra persona. Históricamente, el legado era lo que un padre le dejaba como herencia a sus hijos, pero en el sentido de legado no siempre podemos hablar de que sea material, como joyas, propiedades, casas, dinero, etc. En otro sentido, no siempre el legado es material. A veces está constituido y la mayor parte cuando hablamos de legado nos referimos a valores morales como la honestidad, el respeto, la lealtad, todos aquellos valores morales y espirituales, sobre todo, que son intangibles y que yo puedo tener y que yo le puedo dar en herencia a otra persona, a mis hijos espirituales o a mis hijos de sangre, y que estos mismos valores espirituales y conocimiento de Dios yo puedo hacer que se transmita de generación en generación. Cuando hablamos de herencia, se refiere en su mayor parte a lo tangible, digamos, a lo material. Pero incluso sabemos que hay una herencia que se refiere a la parte genética de los rasgos humanos que se transmite de una generación a otra. Eso lo podemos saber, que hay una herencia que yo le transmito a mis hijos del color de piel, de color de ojos, de cómo tengo el cabello, de mi personalidad, de mi similitud física, etcétera, etcétera. Igualmente, como existe esa herencia genética, existe esa herencia espiritual de lo que yo sé, de lo que yo he recibido, de lo que yo he formado en mi vida y que yo le puedo transmitir a mis futuras generaciones. Dejar una herencia para muchas personas y para todos es muy importante, porque la persona cuando piensa en dejar una herencia a sus hijos o a alguien, piensa en dejarle una mejor vida, ya sea a los hijos, ya sea a otros familiares o a otras personas. Y muchos padres y muchas personas han hecho grandes sacrificios para hacer una fortuna y dejar a sus descendientes lo material que han trabajado. Y esto es muy bueno y es también bíblico. Pero, y sabemos también que una herencia no se hace sola, o sea, no se hace de la noche a la mañana. Requiere para ello de mucho trabajo y esfuerzo de toda una vida. Sabemos que para poder acumular una herencia o un legado es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de toda la vida para poderla atesorar, para poderla acumular y asimismo poderla pasar a la siguiente generación. Aunque el dinero y las propiedades son buenas, la Biblia hoy nos quiere hablar o nos está hablando de algo más valioso que es el legado o la herencia espiritual que no se pierde, que no es comido por la polilla y que es algo que se transmite y es eterno.
O sea que nunca se acaba. El legado son los valores espirituales que yo le puedo transmitir a mis hijos espirituales o de sangre, y que eso no se va a perder. No se lo come la polilla, no lo van a echar a perder, no lo van a despilfarrar, sino más bien lo pueden acrecentar y se puede transmitir de una generación a otro, siendo un bien, siendo una herencia o un legado eterno. Nosotros tenemos que preocuparnos, obviamente, por nuestro mantenimiento, por ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, de los bienes que Él nos ha dado, pero nosotros no podemos poner nuestra mirada y nuestra atención y nuestras fuerzas solo en hacer crecer lo material, sino nosotros tenemos que preocuparnos por tener tesoros en el cielo, en donde la polilla y los ladrones no se lo van a robar ni se va a perder. Y sobre este tema dice la palabra en Mateo 6 del 19 al 21, dice sobre este esforzarse por tener herencia espiritual, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni tampoco hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios, nos habla el Señor de que nosotros no podemos estar pensando solo en esforzarnos y dar nuestros mayores esfuerzos por cosas materiales. Nosotros sabemos a través de muchas experiencias que en lo material hay muchos padres que dejan sus fortunas a los hijos, sus herencias, sus tierras, sus propiedades, y los hijos no las saben aprovechar. Hay otros que sí las saben aprovechar y le sacan provecho y son bien buenos administradores, pero no siempre sucede así con todos. Y nosotros no podemos pensar en dedicar esfuerzo, tiempo, desgaste de nuestras vidas solo en lo material, cuando hay un tesoro mayor que son los valores espirituales que yo le puedo heredar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a todas mis generaciones. Tenemos que pensar y analizar y ponernos a reflexionar que nuestro vivir, nuestra forma de actuar y nuestra vida siempre va a dejar una huella en alguien. Entonces tenemos que preguntarnos, todos los días tenemos que preguntarnos en nuestro actuar de cada día, ¿cómo queremos que nuestra generación futura nos recuerde? ¿Cómo van a ser marcadas nuestras futuras generaciones? ¿Cómo quiere usted que su nieto o su nieta o su bisnieto lo recuerden? ¿O cómo quiere que se refieran a usted las generaciones que vienen después de usted? Como una persona de oración, como una persona que buscaba de Dios y transmitía los valores espirituales y llevaba el conocimiento de Dios a las demás personas. ¿O quiere usted que se le recuerde con una persona que trajo tristeza, división, pleito, contienda, enfermedad o maldad en su familia? ¿Cómo quiere usted que lo recuerden? Eso es algo muy importante. Y sobre todo tenemos que entender que nuestro actuar de cada día va a dejar una huella positiva o negativa en las personas, sobre todo en los hijos y en los nietos y en las futuras generaciones. Vamos a hablar ahora sobre la importancia del legado. Punto número 1, el legado es eterno. Quiere decir que pasa de una generación a otra generación. Tanto las bendiciones, o sea, las cosas buenas que nosotros heredamos a nuestros hijos, pueden pasar de una generación a otra, o bien
las maldiciones, que serían lo contrario, el pecado y la maldad que nosotros podemos cometer, las podemos heredar a las siguientes generaciones. Y se dice que es eterno porque eso se pasa de una generación a otra generación, no se queda ahí, no muere ahí, sino que se hereda igual a como nosotros heredamos el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello y nuestra personalidad. Y para respaldar esto, podemos encontrarlo en Éxodo 20 del 5 al 6 y también en Éxodo 34 del 6 al 7, que lo voy a leer, que no tengo aquí, de Éxodo 34, 6, 7, dice la palabra de Dios. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo en la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa en los padres de los padres, o sea, de lo que hicieron los padres, en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, en esta palabra nos dice que lo que hicieran los padres, que lo que nosotros hacemos como padres, como miembros de autoridad que tenemos, una autoridad espiritual, con nuestros hermanos o bien con nuestros hijos, lo que nosotros hagamos incorrecto no va a quedar impune y el Señor lo va a reclamar hasta la tercera y cuarta generación. Pero las bendiciones que Él pueda otorgarnos a nosotros por nuestro buen actuar y por esos valores espirituales, dice que se van a transmitir por 1000 generaciones. Entonces, es todavía mayor a las generaciones en que se transmiten las cosas positivas que nosotros hacemos en la vida. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de que es eterna, que se transmite de una generación a otra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos, cómo actuamos, porque vamos a influir, siempre vamos a influir en las demás personas. Punto número 2 dice que influencia a las siguientes generaciones, porque como dije antes, es un legado que yo le transmito. Ejerzo una influencia positiva o negativa a las siguientes generaciones. Y esto lo vamos sembrando en la vida de las personas como cuando sembramos una semilla. Nuestra forma de vivir genera una influencia en nuestras generaciones. Dice, por ejemplo, segunda de Timoteo 1:5, dice: pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Se estaba refiriendo Pablo cuando le estaba hablando a Timoteo, que era su discípulo o su hijo espiritual. Él le dijo: pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tienes, fe que arraigó primero de tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Pablo está haciendo referencia de la fe de Timoteo y a su vez está haciendo referencia de que esa le fue otorgada por su mamá, que se llamaba Eunice, y anterior a ella por su abuela, que se llamaba Loida. Entonces quiere decir que a Timoteo le fueron heredadas esa fe y esa fidelidad a Dios a través de su abuela y a través de su madre. Entonces, esa madre y esa abuela influenciaron en la vida de Timoteo y en la fe que estaba desarrollando Timoteo y en lo que él actuaba como un creyente a Dios. Entonces, por eso es tan importante que usted como abuela, como madre, piense cuál es la fe, cuál es el legado que usted le está dejando a sus hijos para el día de mañana, que es el mayor tesoro que no se va a perder. También si nos vamos a Proverbios,
habla de eso, de la influencia y de la transmisión que se da hacia las demás personas. Dice en Proverbios 13:22, dice, el hombre de bien deja herencia a los nietos. El hombre de bien deja herencia, estamos hablando de la herencia espiritual. La fortuna del pecador se reserva al justo. Bueno, pero aquí se está refiriendo más que todo a la herencia espiritual que se deja a los hijos. Y punto número 3, podemos decir que el legado deja un perfil bíblico del carácter de Dios a las siguientes generaciones. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a nuestra forma de actuar y de nuestra forma de proceder como persona de autoridad en un hogar, ya sea una madre o un padre o una persona de autoridad que tenga sus propias ovejas. Va a dar él un perfil del carácter de Dios. Por ejemplo, como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros nos parecemos a Dios. Entonces, un padre agresor, por ejemplo, un padre que es demasiado brusco o demasiado rudo con la forma de ser con sus hijos, es un agresor, imprimirá a sus hijos una imagen de un Dios acusador y castigador. Entonces, nosotros somos los que vamos a dar esa imagen del carácter de Dios a nuestros hijos. Si nosotros damos la imagen de un padre perdonador, de un padre correcto, de un padre que da oportunidad, pero un padre al que no se puede burlar, eso se va a transmitir y ese es el carácter que usted va a dejar y que va a imprimir en sus generaciones. ¿Cuál es el carácter que usted está dejando a sus hijos? Muchas personas les ha costado mucho relacionarse con Dios y no lo han podido ver como ese padre amoroso porque en su vida tuvieron que un padre muy rudo, un padre muy acusador, un padre que era tal vez un agresor, que imprimió en ellos un carácter de Dios equivocado. Entonces creen que Dios es un Dios de juicio, es un Dios que no perdona y que castiga, etcétera, etcétera. Pero es muy importante qué voy a imprimir yo en mis futuras generaciones, cuál imagen de Dios voy a dejar yo en mis hijos y en mis ovejas o mis hijos espirituales. Porque estamos hablando ya sea de nuestra generación espiritual sanguínea y estamos hablando también de las herencias que yo doy a mis hijos espirituales, dígase que sean las ovejas que tengo en mi cargo. Ahora, nuestros antepasados, sabemos que nosotros también, así como vamos a entregar un legado a nuestras futuras generaciones, y hemos dicho hasta ahora que tenemos que cuidarnos de cómo hablar, cómo actuar, ir como quien dice en un campo minado, poner mucha atención donde pongo el pie para que no explote una bomba, como dicen. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablo, cómo actúo, porque ya lo dijimos anteriormente, vamos a influenciar a nuestros hijos y a nuestras generaciones con nuestra forma de ser. Igualmente, nosotros nos entregaron un legado. Anteriormente, nuestros antepasados, nuestros parientes, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados no siempre nos han dejado buenos legados. A veces no arrastramos el legado en forma de maldiciones, arrastramos un legado en nuestras vidas como marcas, ¿verdad? Que se han transmitido de generación en generación y se llaman maldiciones generacionales. O bien nos han dejado un legado de bendición, de temor de Dios y de valores espirituales. Muchas veces nos han dado legados de ambas partes, ¿verdad? Espirituales y otras que son llamadas maldiciones. Que al hablar de las maldiciones, decimos que ¿qué son maldiciones? Son conductas repetitivas de pecado
que se vienen dando o que se repiten mucho en alguna familia y en algunos miembros de la familia, que se repiten constantemente. Por ejemplo, el alcoholismo, drogadicción, el adulterio, la fornicación, el chisme, eh, la división familiar, los pleitos, la ira, las enfermedades también fungen como maldiciones, por ejemplo, las enfermedades crónicas como la falla en la presión arterial, problemas del corazón, problemas en el hígado, embolias, tumores, cáncer, etcétera, etcétera. Todo eso pueden ser maldiciones que se han transmitido de generación en generación y que nosotros tenemos en nuestras vidas. Hay una palabra fuerte que habla sobre la maldición. Es en Proverbios 26:2 que dice, el gorrión en su vagar, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así nunca vendrá, la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, así como vuela el gorrión y la golondrina, la maldición llega porque hay una causa. ¿Y cuál es esa causa de la maldición? El pecado. El pecado es la causa de que se manche nuestro árbol genealógico y que nosotros podamos transmitir cosas negativas a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. El pecado repetitivo se convierte en transgresión, así se llama, un pecado que se repite constantemente en una familia o en una persona, se llama transgresión y eso abre puertas a las maldiciones que se van a transmitir de generación en generación. Y así es como viene la herencia de maldición a nuestras casas. Y por eso nosotros podemos ver que en ciertas familias había un abuelo o un bisabuelo que era alcohólico y después vino el abuelo, después vino el hijo y después el nieto y hasta la última generación se presenta esa misma situación. Es porque ese pecado, esa enfermedad se ha podido transmitir como una maldición a través de las generaciones. Pero el Señor nos da a nosotros buenas noticias. Nosotros no tenemos que quedarnos con eso. Si bien es cierto, hemos heredado maldiciones en nuestra vida, el Señor nos da también la autoridad y a través del nuevo pacto y del conocimiento que hemos tenido de nuestro Señor Jesucristo y por esa sangre bendita que Él dio en la cruz del Calvario, todas las maldiciones tienen que desaparecer, todas esas maldiciones se pueden caer en nuestras vidas y podemos darle paso únicamente a las bendiciones que nos han heredado nuestros antepasados. Tenemos que tener mucho cuidado, como decíamos antes, de nuestro actuar, porque cada cosa buena o cada cosa mala que nosotros hagamos se marca, queda como una marca en nuestras generaciones. Así lo dice Jeremías 17:1. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Palabra de Dios. O sea, el pecado que nosotros cometamos, o bien las obras buenas y las bendiciones, nuestra forma de hablar positivo y las bendiciones y del conocimiento de Dios y todo lo que nosotros podamos llevar a nuestras generaciones, queda esculpido, dice, con cincel de hierro y con punta de diamante en su corazón. Eso para darnos a nosotros a entender de la profundidad de las consecuencias de nuestros actos. Nuestros actos positivos o negativos tienen consecuencias extraordinarias en nuestras generaciones, por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque nosotros imprimimos en ellos una marca que se va a transmitir hacia la siguiente generación. Cuando las personas pecan, en el pecado encuentra Satanás un derecho legal
él va a obtener un derecho legal a nivel de familia o a nivel de la generación. ¿Para qué? Para robarnos, para enfermarnos, para oprimirnos. Cuando hay pecado, se abren las puertas al enemigo. O sea, Dios nos ha puesto a nosotros una cobertura de su presencia cuando nosotros estamos en santidad. Él nos pone una cobertura alrededor nuestro y la palabra dice que tenemos muro y antemuro, dice Isaías 26, que tenemos muro y antemuro a nuestro alrededor. Quiere decir que tenemos una cobertura espiritual que el Señor ha puesto a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Con el pecado y la desobediencia del hombre y nuestros pecados y desobediencias, abrimos puertas para que el enemigo, para que Satanás entre a nuestras familias y él tome posesión de esas áreas. Entonces se mete a través, por decirle algo, del robo, del adulterio, de la fornicación. Abrimos esa puerta al enemigo y él entra y empieza a robarnos la paz, la economía, empieza a haber enfermedad en nuestra casa, porque el enemigo toma derecho legal en esa generación, en ese cuerpo, en esa vida para hacer daño. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente cerrándole las puertas al enemigo y reclamando todo derecho legal. Este derecho legal que el enemigo toma es un constante obstáculo para recibir la plenitud y disfrutar de las bendiciones de Dios. Es la principal puerta abierta para la que el enemigo ponga varios tipos de deseos perversos y pecaminosos en nuestras vidas. A eso se le llama concupiscencia. Cuando nosotros hemos abierto puertas para que el enemigo venga y cuando él toma derecho legal en nuestras vidas o nuestras familias, entonces vienen los malos deseos, toma posesión de nuestros pensamientos, de nuestro actuar, entonces vendrán los deseos y las actuaciones equivocadas, pecaminosas, que traerá como consecuencia la muerte, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, es la destrucción, y lo que el enemigo quiere es la destrucción del ser humano y del Hijo de Dios. Entonces esta es nuestra lucha constante por tener una vida en santidad, para que yo sea triunfadora, cierre las puertas al enemigo y yo tenga una vida plena y pueda disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para mí, y a su vez yo pueda dejarle esas bendiciones y ese conocimiento de Dios a mis generaciones, para que también las bendiciones de Dios acompañen a mis generaciones de una generación a otra. Muchas veces vemos que las puertas abiertas en los hogares, en las familias, son una fuerza irresistible para que muchas personas sean arrastradas, siendo buenas, sean arrastradas a cometer pecado. Entonces tenemos que limpiar, tenemos que estar analizando nuestra vida, nuestro proceder, tenemos que estar preguntándole al Espíritu Santo si tenemos puertas abiertas, qué áreas de nuestra vida están abiertas para que el enemigo entre a hacer posesión de nuestra tierra y a traernos enfermedades y a traernos desgracia o a traernos situaciones financieras, a veces la mala administración, el robo, por ejemplo, puede ser una puerta abierta para que en una familia, en una casa haya un descalabro financiero, haya problemas de una mala economía, una mala administración de compras compulsivas, puede hacer que la economía de una familia se vaya al traste. Entonces todas esas son puertas abiertas que tenemos que estar cerrando, y sobre todo cuando nosotros cometemos pecados de cualquier tipo, entonces el enemigo entra y ataca otras áreas, no necesariamente la misma. Yo le puedo abrir una puerta al enemigo por el chisme y él termina haciendo estragos en mi economía, en mi salud, en mi comunicación familiar, etc. Él entra a nuestra tierra, a nuestro territorio,
porque le abrimos una puerta y él obtuvo un derecho legal. Pero nosotros tenemos la capacidad de cerrarle la puerta al enemigo. Si bien es cierto, nos equivocamos, también tenemos la posibilidad de enmendarnos, de corregir, pedir perdón, cerrarle la puerta al enemigo, arrebatarle las llaves de lo que nos ha robado y de reivindicar en nuestras vidas y llevar una vida de santidad para nuestro propio beneficio y para nuestras generaciones. La palabra de Dios nos habla de que como seres humanos, como hijos de Él, hemos sido predestinados para buenas obras. O sea, cuando Dios pensó en nosotros, en la creación del hombre, era para que fuéramos hechos para buenas obras. Y así está en Efesios 2:10, dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, cuando el Señor vino y pensó en nosotros para traernos a esta tierra con un propósito y con una misión, era para cosas buenas. Siempre el Señor nos ha predestinado para cosas buenas y santas y para bendecirnos constantemente en nuestras vidas. Pero como también Él nos hizo libres y nos hizo con libre albedrío, entonces muchas veces nosotros tomamos acciones equivocadas a los mandamientos de Él. ¿Por qué? Porque no le consultamos, porque no nos pegamos a Él, porque sabemos que para poder llevar una vida en santidad y llevar una vida correcta, tenemos que vivir pegados a Él, tenemos que vivir buscando la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos indica por dónde debemos ir, qué debemos hacer, cuáles decisiones debemos tomar, qué debemos pensar. Y también Dios nos ha dado autoridad para que nosotros podamos, si tenemos un mal pensamiento, traer cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Él nos dio autoridad, así como nos da libre albedrío, Él nos da a nosotros la autoridad para que nosotros podamos llevar nuestra vida de una forma correcta. Es una cuestión de decisión, de determinación y de irnos cuidando en nuestro diario vivir de cada paso que vamos a dar. El Señor nos ha dado autoridad también a nosotros para quitar todo lo malo que pueda haber llegado a nuestras generaciones y plantar lo bueno. Y eso está en Jeremías 1:10. Dice la palabra: mira que hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Él nos ha dado autoridad. Él nos ha marcado con la autoridad de Cristo y del Espíritu Santo para que nosotros podamos desarraigar de nuestras vidas y de nuestras generaciones todo aquello mal legado que nos dieron y poder sembrar lo contrario. En donde hubo pecado, arrancamos ese pecado y sembramos santidad. En donde hubo enfermedad, arrancamos esa enfermedad y sembramos salud. En donde hubo divorcios y divisiones familiares, nosotros arrancamos eso de nuestras generaciones y sembramos matrimonios estables y familias plenas por siempre. Donde hubo lo malo, lo podemos arrancar y poder sembrar lo bueno. Esa es la buena siembra que nosotros vamos haciendo en nuestra vida. Es como ir limpiando nuestro terreno, ir quitando todo lo malo y dejando que florezca todo lo bueno. Y yo tengo la autoridad en mi palabra para poderlo hacer. Entonces, ahora también vamos a hacer una oración para renunciar a todo lo que nos han heredado de maldad, para recibir y para heredar a nuestras futuras generaciones lo bueno, lo santo, lo puro y lo perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos romper las maldiciones, verdad? Si ya nuestros antepasados vinieron y nos trajeron un legado a nosotros, ¿cómo podemos nosotros romper esas maldiciones? Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios
resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué sucede? Que se rompen las maldiciones cuando hacemos del Señor, a Dios, el Señor de nuestras vidas, y nos sometemos a Él en obediencia y en fidelidad. Cuando nosotros hacemos del Señor Jesús nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos renunciando a nuestra manera antigua de ser, a los pecados que nosotros nos heredaron nuestros antepasados, y nos comprometemos con Él a llevar una vida de fidelidad y de integridad, cumpliendo exactamente los mandatos que el Señor tiene en su palabra, que es el manual que tenemos en donde dice cómo me debo comportar yo y qué debo hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Someterme a Dios, resistir al enemigo, porque siempre va a venir a tentarme con el pecado, él siempre va a venir a rodearme con tentaciones, y más en estos tiempos donde estamos viviendo tantas cosas, hay mucha tentación hacia lo malo, muchas ofertas equivocadas. Entonces nosotros tenemos que resistir y mantenernos sometidos a la palabra, mantenernos sometidos a lo que el Señor establece en la palabra. Y ¿qué pasa cuando nosotros no le queremos abrir la puerta al enemigo y nos sometemos a Dios? Dice, huirá de vosotros. El enemigo huye porque dice, no, con esta no puedo. Pero para poder mantener esa condición, nosotros tenemos que estar pegados a Dios, tenemos que estar unidos en una constante relación con Él, en una constante unidad con el Espíritu Santo, para que guíe nuestros pasos hacia las buenas decisiones, para no llevarnos por a veces somos muy ligeros en tomar decisiones, a veces somos no pensamos mucho, tomamos malas decisiones sin pedirle permiso a Dios. Para todo lo que vayamos a hacer, hay que ir al altar, hay que arrodillarse, ir a la presencia de Dios y consultarle, ir a contarle todas nuestras preocupaciones y cuáles decisiones queremos hacer para que Él nos dé el visto bueno. Y así es como nos sometemos en obediencia, porque muchas veces queremos hacer cosas que para nuestra forma de pensar están bien, pero para lo que Dios establece no. Entonces nos tenemos que someter a Él, y de esa forma se rompen las maldiciones en nuestra vida y en nuestras generaciones. ¿Cómo también podemos romper las maldiciones? Utilizando las armas espirituales que Dios nos ha dado. Anteriormente les dije que el Señor nos ha dado autoridad para poder arrancar lo malo y sembrar lo bueno. Igualmente, Él nos ha dado a nosotros armas espirituales. No son armas terrenales ni armas humanas, son espirituales. Así lo dice en 2 de Corintios 10:4, dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Son armas, palabra de Dios, te alabamos, Señor, son armas espirituales que no son carnales, pero que tienen poder, dice, para destruir fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas que podemos destruir? La fortaleza más grande es el pecado y el legado de pecado que nos han heredado nuestros antepasados, y que nosotros podemos romper, arrancar, para sembrar la santidad y para sembrar una buena herencia para nuestras futuras generaciones. Algunas de esas armas espirituales, obviamente, era someternos a Dios, es decir, la obediencia. Esa obediencia a su palabra, a los mandatos que Él nos da, diga lo que diga el mundo, diga lo que diga la sociedad, yo me someto a lo que está establecido en su palabra y no me muevo de ahí. Esa es una gran arma que yo tengo. La oración que es estar en esa presencia de Dios para recibir instrucción, para que el Espíritu Santo me guíe hacia lo que tengo que hacer. Esa constante oración para someterle a Él en consideración todos mis asuntos, todos mis temas, toda mi vida, pedirle consejo a Él. En el Salmo 32:8 dice que Él es nuestro consejero, Él es nuestro instructor y nos va a indicar el camino
por el cual debemos andar. Otra guía que tenemos como arma espiritual es la palabra de Dios. Todo está establecido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma, dice que es el arma de doble filo, es la espada que nosotros tenemos para poder vencer al enemigo a través de la palabra, decretando la palabra y haciéndola vida en nuestras vidas. No solo hablarla, sino llevarla a cabo. No solo conocerla, sino hacerla por obra en nuestras vidas, porque lo más importante es el testimonio. Lo más importante que usted puede heredar a sus hijos y que queda marcado en las generaciones futuras es el testimonio de vida que usted ha tenido. El arrepentimiento de nuestros pecados que nos hace criaturas nuevas es la forma correcta en que nosotros podemos vencer las maldiciones y romper las maldiciones y adquirir las bendiciones de Dios a través del arrepentimiento. A través del reconocimiento de nuestros pecados, es decir, a través de la confesión, nosotros confesamos y nosotros reconocemos y sacamos a la luz nuestras áreas débiles y nuestros pecados, y a través de eso el Señor viene sanando, liberando, reconciliando, perdonando nuestros pecados, y así le cerramos la puerta al enemigo. La sangre de Cristo, que tiene poder, nosotros podemos invocar la presencia de la sangre de Cristo en nuestras vidas, en nuestras generaciones y en todo lo que tengamos, y eso es una arma poderosa que va a venir a limpiarnos, porque de todas formas en la cruz del Calvario esa sangre limpió nuestro pecado, nuestra desobediencia, y nos dio la oportunidad de una vida nueva y de una redención. Entonces esa sangre de Cristo tiene poder, porque a través de esa sangre fuimos liberados del pecado para una salvación eterna. El nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder para anunciarlo y para llevarlo a las otras personas, y va a hacer, solo ese nombre tiene poder para romper maldiciones y para hacernos a nosotros romper con todo lo que es pecaminoso y llevar una vida en santidad. Dice también la palabra en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, o sea, nos ha dado autoridad y también nos ha dado el dominio propio. Eso significa que yo estoy a tiempo, el Espíritu Santo va a venir a redarguir en mi vida para que no peque. O sea, en determinado momento, Él me da la luz a mí para no caer en pecado. Él va a venir a darme el poder y la autoridad de poder vencer toda área que yo diga, esto no es lo correcto, esto no es lo que el Señor está pidiéndome a mí, eso no es de Dios. Él me da a mí la autoridad y la posibilidad de que yo pueda renunciar a eso, porque Él ha puesto en mí un espíritu de poder. ¿Cómo podemos dejar un legado de bendición en nuestras futuras generaciones? Número 1, el arrepentimiento de los pecados. Vimos que es un arma espiritual cuando nos arrepentimos y el Señor nos da esa posibilidad. No estamos eternamente condenados, sino que Él nos da la posibilidad del arrepentimiento y de pasar de una forma antigua a una forma nueva de ser. Dice en 1 de Juan 2, del 1 al 5, hijos míos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos, porque no vamos a decir que conocemos a Dios y no guardamos sus mandamientos. En eso decimos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Y si decimos yo lo conozco y no guardamos los mandamientos de su ley, somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él a su plenitud. Y en eso
conocemos que estamos en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, estamos en Dios y el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados nos dan la posibilidad de romper toda maldición de nuestras vidas y poder darle un legado de bendición a nuestras familias. Otra forma es cerrar las brechas. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados, nosotros somos las nuevas generaciones que estamos en estos tiempos para hacer cosas nuevas. Dice Isaías 58:12, reedificarán de ti tus ruinas antiguas. Se está refiriendo a nuestros legados de nuestros antepasados que son de pecado. Dice, tus ruinas antiguas y levantarás los cimientos de pasadas generaciones. Se te llamará reparador de brechas y restaurador de sendas frecuentadas. Nosotros en palabra de Dios te alabamos, Señor. Estamos llamados a cerrar las brechas. Estamos llamados a una nueva vida para nuestras generaciones. Estamos llamados a todo lo que estaba en ruinas en nuestra familia, en nuestras generaciones, poderla edificar, poderla levantar. Por eso dice que nosotros vamos a levantar los cimientos de pasadas generaciones. Vamos a hacerlo cerrando brechas, es decir, no dejando que los pecados se transmitan de una generación a otra. Y también nosotros podemos heredar un legado de bendición cuando renunciamos a todas las maldiciones. Y ahora vamos a hacer una renuncia a todas las maldiciones que nos pudieron haber dado nuestros antepasados. Y si nosotros nos referimos al mejor legado que hemos recibido, sabemos que el Señor Jesucristo nos dio un legado de salvación. Él nos dejó un legado de perdón, de salvación y de liberación. Y hay muchos textos, muchas citas bíblicas que lo dicen, pero hoy vamos a mencionar esta que está en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús nos dejó un legado de salvación. Josué en la cita de Josué 24:15 dice, yo no sé ustedes si van a adorar a los dioses de ustedes o de sus antepasados, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué legado nos da Josué a nosotros en esta palabra? Un legado de servicio. Ahí él toma la determinación de no seguir los dioses extranjeros de los antepasados, sino de dar un servicio, él y su familia, a Dios. Luego, en Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y del que había recibido las promesas, y ofrecía a su hijo unigénito. Palabra de Dios, te alabamos de Dios. ¿Qué sucedió ahí? Que Abraham nos dio un legado de fe. Abraham es el padre de la fe. Nosotros sabemos que él de una o muchas formas actuó con una fe totalmente ciega cuando el Señor le pidió entregar a su hijo Isaac, del que estaban arraigadas todas las promesas de Dios. Dios le había prometido a Abraham unas generaciones como las estrellas del cielo, y sin embargo le pidió a su hijo sacrificar a su hijo Isaac, y él en fe lo iba a hacer, porque él estaba creyendo a ojos cerrados que Dios cumpliría su promesa. Entonces, ¿qué nos hereda a nosotros Abraham? Él nos deja un legado de fe. Si nosotros nos vamos también, usted lo puede estudiar en su casa, en Génesis 42, del 1 al 9, ahí está la historia de José, cuando José perdona a José, el muchacho que había sido vendido por sus hermanos y que lo habían querido matar. Ahí en esta cita se menciona cómo él recibe a sus hermanos, cómo los recibe en bendición, cómo los perdona,
y cómo los bendice a través de toda la bendición que Dios le había dado a él. Entonces, ¿qué nos está heredando José? Él nos dejó un legado de perdón. Y así sucesivamente hay muchos personajes en la Biblia que nos han heredado a nosotros bendición. Y yo le pregunto a usted, ¿qué le va a heredar usted a sus hijos? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál va a ser su legado? ¿Qué le va a heredar usted a las futuras generaciones? Esa es una pregunta que está en nuestro corazón y que debemos meditar. Para concluir, decimos que nuestro legado no debe de ser de pecado, de dolor, de maldición y muerte, sino que debemos romper con las maldiciones y dejar legados de bendición a nuestras futuras generaciones, legados de salvación, de sanidad, de libertad y de fe. No vivamos como esclavos del pasado, creyendo que nuestros antepasados nos dejaron maldición, sino que está en nuestras manos hacer historias nuevas y corregir nuestros errores. Cerremos brechas y escribamos una nueva historia en nuestras vidas para que nuestras generaciones sean escritas a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de una nueva historia. Entonces, hoy, esta es la palabra que el Señor nos está trayendo hoy, a examinar nuestras vidas y a llevar bendición a nuestras generaciones. Vamos a orar para pedir al Señor que estamos dispuestos a llevar a nuestras generaciones bendición. Padre de la gloria, en este momento te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la cruz del Calvario y de esa sangre preciosa de Jesucristo, Señor, nosotros somos salvados, nosotros somos limpiados, nuestras generaciones son limpiadas, Señor. Gracias porque a través de esa sangre bendita yo puedo corregir mi vida y yo puedo llevar bendición a las siguientes generaciones. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, renuncio y corto a toda maldición de herencia familiar, a toda infidelidad, divorcio, adulterio, fornicación, embarazo antes del matrimonio, soltería, homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, drogadicción, estafa, deudas, pobreza, miseria, abandono, agresión, abusos, fraude, robo, violencia, lujuria, suicidios, prostitución, pleito, contiendas, división y todas aquellas áreas, Señor, que he heredado de mi familia en este momento. Yo las denuncio y las corto en el nombre poderoso de Jesús. Todo mal pensamiento, tristeza, depresión, ansiedad, toda enfermedad de la mente, de mis emociones, toda angustia, toda falta de motivación, desinterés, yo lo renuncio en el nombre poderoso de Jesús y lo corto. Y a su vez yo vengo, Señor, cortando toda enfermedad crónica, toda enfermedad de obesidad, hipertensión, diabetes, anorexia, bulimia, cáncer, embolias, derrames, amnesias, distrofia muscular, sordera y todas enfermedades que se hayan mencionado o no se hayan mencionado ahora, yo las renuncio en el nombre poderoso de Jesús y declaro que quedan libres mis generaciones de todas estas maldiciones y soy libre en el nombre de Jesús para sembrar bendición, para sembrar libertad, para sembrar sanidad, para sembrar salud en mis generaciones, para que mis generaciones sean libres y que sean del conocimiento de Dios. Toda brujería, hechicería lo renuncio y lo corto de toda práctica pagana de ocultismo que no sea conforme a la palabra, queda cortado en mi árbol genealógico y yo declaro que el temor santo de Dios es el que nos va a visitar de generación en generación. Te damos gracias, Señor, declaramos libertad y sanidad en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Declaramos, Señor, que eres el Señor de nuestras vidas y de nuestras futuras generaciones y que nos bendecirás hasta por 1000 generaciones. Gracias, Señor,
Te alabamos y te bendecimos ahora y por siempre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.